Hola, buenas noches. Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que ha sido objeto de discusión no solamente en los medios de comunicación, sino también en los últimos días en todas las calles del país. Vamos a hablar de la corrupción. Sí, de este fenómeno que para muchos es considerado como la gran enfermedad de este país. Una enfermedad que erosiona la capacidad productiva no solamente de los jóvenes, de las mujeres, de los profesionistas, sino también la capacidad de todo el aparato productivo para que este país pueda retomar la senda no solamente del crecimiento, sino sobre todo del desarrollo integral. La corrupción es fundamentalmente uno de los elementos que más lesiona la confianza entre los ciudadanos. Pero la corrupción también se convierte en el principal obstáculo para hacer realidad las reformas estructurales que ha aprobado el Congreso en los últimos meses en este país. Si analizamos cuál es más o menos la cantidad con base al Producto Interno Bruto, podemos decir que los sobornos en este país pueden equipararse al gasto educativo o son mayores que toda la inversión que tiene el país en materia de innovación, tecnología. Por eso consideramos que es importante que tengamos una discusión de fondo de cuáles son las herramientas y los instrumentos de política pública para poder combatirla, pero también cómo todos, ciudadanos, empresarios, servidores públicos, legisladores, miembros del Poder Judicial, tenemos que hacer de nuestra vida cotidiana el combate a la corrupción como un principal elemento para retomar el desarrollo del país. Como vamos a ver en las gráficas que tenemos en la pantalla, desde el punto de vista de los ciudadanos, de acuerdo a la encuesta ciudadana hecha por la Secretaría de Gobernación, en un índice del 1 al 5, podemos observar que hablando que 0 es nada de corrupción y 5 es total corrupción, los mexicanos observamos que el país tiene 4.5 de corrupción y casi en la misma escala lo que se refiere al gobierno de su estado, a su propio estado o a su delegación o municipio. Esto quiere decir que la percepción generalizada sobre la corrupción en los 3 niveles de gobierno está completamente en la escala de casi total corrupción. Como vemos en la siguiente gráfica, también podemos observar que cuando le preguntamos a los ciudadanos cuáles son las posibilidades que tenemos para poder combatirla, el 56% nos dice que eso es casi imposible. Solamente el 43% nos dice en un rango de posibilidades que puede hacerlo, pero solamente el 5% considera que es viable poder combatir la corrupción. Vamos a ver un testimonial de calle en donde le fuimos a preguntar a los ciudadanos si han sido parte o al menos conocen de un acto de corrupción en su vida cotidiana. Veámoslo. Muchos. Una vez tuve un problema con las autoridades, con una persona, yo levanté una acta y la situación me iba favoreciendo, pero en cuanto esta persona era conocida o familiar de la persona que yo estaba demandando, se me voltearon las cosas y me pasaron a perjudicar. Sí, con los agentes de tránsito cuando te detienen por alguna infracción y para no darte tu multa o como se debe, pues te piden una mordida. Pues así muy directamente no. Te das cuenta a través de un conocido que participó en algo, por ejemplo en las famosas mordidas, que tuve que darle quién sabe cuánto dinero al poli para que me dejara seguir, ¿no? Sí, pues la típica mordida a los conductores. Sí, específicamente con policías de tránsito, donde cuando detienen a uno, después de sacar su reglamento de tránsito y de dar 1000 explicaciones, entonces empiezan a decir, bueno, pues nos podemos arreglar de alguna otra forma, ¿no? Sí, los oficiales de tránsito que te piden mordida por no multarte, es una de tantas, ¿no? Que te pidan dinero por algún trámite para agilizarlo. Sí,
Cuando verificabas un carro. Sí, me ha tocado varias veces. Sí. En tránsito, más que nada, de que paran a alguien y piden el dinero o la persona es la que les da. No, yo pues realmente sí acepto mi multa, doy mi licencia, mis papeles en orden y no participo. No. No, jamás, jamás. Sí, me han tocado ser partícipe de cosas de ese tipo. Por lo regular, sí, no. Digo que no, que si es un agente de tránsito, pues que se lo lleve, que lo multe. Muchas veces sí hemos sido partícipes de esa parte, 1 o 2 veces, por necesidad más que por otra cosa. No. No. Pues prácticamente creo que sí, he sido partícipe porque a veces pues es más fácil, a veces optamos por irnos por la vía más fácil. Como pudimos observar en los testimoniales de calle, los ciudadanos comunes y corrientes lo que nos dicen es que el principal instrumento de corrupción es su trabajo cotidiano con la policía de tránsito. Y eso lo que nos dice es que hoy los gobiernos locales es el primer espacio en donde debemos de trabajar para poder reducir cualquier tipo de incentivo perverso que exista ante un trámite o un esquema de gestión pública. Los invitamos a que nos participen en nuestras redes sociales y que nos digan qué es para ustedes la corrupción y cuál consideran que es el papel que debemos jugar nosotros los ciudadanos para combatir la corrupción. Regresamos. Estamos hablando de la corrupción. Hoy nos acompaña un ciudadano de tiempo completo, una persona que nos ha dado ejemplo de cómo cuando se traza un proyecto de carácter social y puede incorporar toda su experiencia profesional, es exitoso ese tipo de proyectos. Alberto Núñez Esteva es presidente de Sociedad en Movimiento, que es una organización de la sociedad civil que ha venido trabajando en los últimos años en articular no solamente proyectos que la propia Sociedad en Movimiento ha venido impulsando, sino también de tratar de articular el trabajo coordinado y corresponsable de muchas organizaciones de la sociedad civil para construir una agenda ciudadana común. Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Tulio, encantado, muchas gracias por tu invitación. Alberto, para empezar este programa, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Querer mucho a México. Vamos a empezar por yo como me definiría como un buen ciudadano. Quiero mucho mi país. Y quiero mucho a los habitantes de este país y quiero lo mejor para ellos. Quiero que correspondan conmigo a lo que yo les puedo ofrecer a ellos. Y esa relación positiva entre dos gentes que pertenecen a un mismo país, con cariño a su país, creo que crea una buena ciudadanía, que además, indudablemente, tiene obligaciones que cumplir y debe cumplir con ellas. Eso es inevitable, debemos cumplir con ellas. Pero este ciudadano, amante de su país, amante de su prójimo, que cumple sus obligaciones, ojalá tengamos muchos buenos ciudadanos y que cumplan con esto que estamos platicando. Ese es el objetivo de este programa, Alberto, que podamos nosotros transmitirle a muchas personas que nos ven la importancia y los beneficios que se obtienen cuando uno actúa como buen ciudadano. Alberto, para entrar ya en el tema del día de hoy, ¿qué es para ti la corrupción? El uso indebido de fondos, se dice de fondos públicos para beneficio privado. Yo lo ampliaría más, el uso indebido de fondos que no son propios para beneficio de una persona que no tiene derecho a ello. Tan sencillo como eso, tan grave como eso. Es decir, la corrupción no solamente se da en la esfera pública, en la esfera gubernamental, sino la corrupción también se da en la relación de la iniciativa privada, en la relación que tiene la iniciativa privada con el gobierno y en la relación que también tenemos nosotros los ciudadanos como prestadores de servicios o como mismos ciudadanos. Está en todo nuestro ambiente. O sea, un ciudadano puede robarte a ti lo que no te corresponde, tomar cosas que son tuyas en actos de corrupción y no solamente con el gobierno. Es muy amplio el concepto de corrupción, muy extendido y así debemos verlo, no solamente con el gobierno, sino con la sociedad. Incluimos al gobierno
como un factor muy importante, pero la corrupción está en todas partes. Es decir, alguna vez cuando era muy pequeño decían la corrupción somos todos. Un presidente puso la solución somos todos, y ahora le contestó la corrupción somos todos. Y parece que ese lema todavía sigue vigente en nuestro país. Sí. Alberto, tú que has tenido oportunidad de viajar durante muchos años por todo el país, en donde has tenido la posibilidad de tener la sensibilidad de qué es lo que está pensando el ciudadano del norte, del sur y del centro del país, me gustaría preguntarte, ¿cuál consideras tú que son las causas que se han venido insertando en la estructura de nuestro país que conllevan a la corrupción? Y es muy interesante la pregunta, pero yo creo que las leyes que se ponen, y hay una tendencia a no cumplir esas leyes. O sea, se ve el ejemplo de que no pasa nada, no cumplo con la ley, no sucede nada. Y eso me alienta a hacer la corrupción, a dar un paso adelante de la corrupción. La impunidad. La corrupción está íntimamente ligada con la impunidad. La impunidad, unos dicen que es el 98%, otros decimos que es el 96%. Ponen la cifra que quieras. Pero el problema de la impunidad en México es gigantesco. Y la impunidad es lo que provoca la corrupción. Si no hubiera impunidad, te aseguro que se abatería considerablemente la corrupción. Pero esos niveles de impunidad provocan la corrupción. Debemos pensarlo en esa forma y ver qué es lo que tenemos que hacer, entre otras cosas, para abatir la impunidad que es tan grave. Siguiendo un rigor metodológico, muchas veces cuando tenemos un problema hablamos de las causas. Tú ya has mencionado desde tu punto de vista qué ha ocasionado la corrupción, pero también me gustaría que reflexionáramos juntos cuáles son los efectos desafortunados que ha tenido en el país la corrupción. El problema es muy grave. Es decir, en donde lo pueda uno ver, los costos que tiene la corrupción son enormes. Deja de ponerte casos tan sencillos como el sector empresarial, que me he desenvuelto tantos años en el sector empresarial. Un empleado honesto es un tesoro, pero la corrupción dentro de la empresa es un cáncer. Y la corrupción de la empresa, por ejemplo, al dejar de pagar impuestos, que es un acto de corrupción, nos perjudica a todos. O sea, el daño que causa la corrupción entre personas, hacia la sociedad, hacia el gobierno, es muy grave. Desafortunadamente, tú ya lo mencionaste, la corrupción en México tiene dimensiones insospechadas que nos causa muchos problemas y que detiene en mucho el avance del país. Alberto, siempre hemos reflexionado si la corrupción tiene una dimensión como parte del intercambio que tienen en su vida cotidiana los ciudadanos, es decir, es parte de cómo relacionarse. Tú decías el tema de la impunidad, el tema de la falta al respeto del Estado de Derecho, pero también está involucrada en una serie de valores personales que tienen que ver con la ética individual que debemos portar los ciudadanos. Es decir, si en las escuelas, si en nuestras familias nos enseñan que debemos ser ejemplares, que debemos ser honestos, que nunca debemos utilizar, como dicen coloquialmente, un cochupo o una corruptela para obtener un beneficio, pues también sería un elemento que fortaleciera el cambio y la transformación cultural de los mexicanos para que no fuéramos responsables de los actos de corrupción. ¿Cuál consideras tú que son los elementos en el sistema educativo de nuestro país que debemos insertar para que la cultura del mexicano, como un elemento fundamental, como una competencia laboral, sea no ser parte ni al menos ocasionar actos de corrupción? Desde la más temprana edad, empezando por la casa, continuando por la escuela, debe llevarse la cultura al niño de decir, somos honestos. La honestidad es un valor muy grande para nuestra familia, para tu persona, para nuestro país, y eso debemos transmitirlo en la familia, en la escuela, en el trabajo, en todas partes, para que se forme una cultura de la honestidad. Eso es muy importante. Me parece que es algo en lo que debemos luchar todos los mexicanos y que debemos pugnar porque se lleve a la labor educativa y se lleve todo el mensaje a nuestra sociedad. Es chamba de todos los mexicanos y yo por eso me siento tan contento de estar en este programa y hacer la parte que me corresponde. Alberto, vamos a ver unos testimoniales
en donde también le preguntamos a otros ciudadanos qué están haciendo ellos para poder combatir la corrupción. Veámoslos. Pues sería la cultura, ¿no? Que empieza pues desde casa, pues aprender los valores y pues no cometer delitos para no caer en la corrupción, quizá. Yo creo que la corrupción no termina humanamente, sino que también tiene una combinación espiritual. Cuando el hombre no se reconoce hijo de un Dios que todo lo tiene ordenado y perfectamente organizado, pues el hombre siempre echa a perder el orden, el amor, los valores, echa a perder todo lo bueno que puede haber en una sociedad. Pues primeramente empezar por uno mismo y no fomentarlo en, por ejemplo, en eso de mordidas, en ser honesto, el que si me equivoqué, pues ni modo, hacerme responsable de mis actos y pues empezar a fomentarlo, porque pues a la larga, pues quienes lo ven como ejemplo son los niños. Pues tener más cultura propia y pues no aceptar la corrupción de los que tienen poder hacia nosotros, puesto que nosotros fomentamos y aceptamos la corrupción. En un principio no aceptarla, ¿no? Y denunciarla. Lo más importante sería denunciarla. No ser partícipe de ella, aceptando las multas en algún momento. Nosotros mismos hacer conciencia, prácticamente, porque a veces somos los que también formamos parte de la corrupción a veces, nosotros mismos. Pues yo creo que desde uno mismo es donde debe de empezar el cambio. Abstenernos, ¿no? De tener esa conducta, o sea, no darnos, pues, o sea, si nos piden, pues no darles, o sea, si van a levantar una infracción, que la levanten y sin problema, ¿no? Pues no entrarle, de plano no entrarle. Estamos hablando de qué es la corrupción. Nuestros amigos en las redes sociales nos han dicho, por ejemplo, Antonio Rendón del estado de Jalisco, que para ellos la corrupción, y coincide en lo que platicábamos Alberto, es una falta de honestidad, no solamente hacia terceros, sino también hacia nosotros mismos. Carlos Briceño del Distrito Federal nos dice: la corrupción no solamente se da en lo político, sino también existe entre los particulares, y el soborno es como la operación, en la manera en cómo se aterriza un acto de corrupción. Jessica Campoverde del estado de Nuevo León nos dice: es una enfermedad grave, demuestra la falta de valores éticos, acrecenta la desigualdad y también provoca que la sociedad cada vez se empobrezca más y genere menores oportunidades. Alberto, cuando inicia la nueva administración del presidente Peña Nieto, se logra establecer un gran acuerdo entre los partidos políticos llamado el Pacto por México. Uno de los compromisos que suscribieron el Ejecutivo Federal y todos los partidos políticos presentes en el Pacto por México eran dos compromisos que iban a llevar a cabo iniciativas de ley. Una de ellas era crear una Comisión Nacional Anticorrupción que iba a tener la capacidad no solamente de prevenir la corrupción, sino también de sancionar administrativamente y denunciar a las autoridades competentes los actos de corrupción. Pero también la otra, que te acuerdas que lo platicamos en algún momento, la creación de un Consejo de Ética Pública en donde iban a participar no solamente el gobierno, sino también instituciones del Estado mexicano y miembros de la sociedad civil, en donde lo que se iba a buscar es que realmente llevara a cabo políticas públicas que establecieran valores ciudadanos para combatir la corrupción. Hoy los partidos políticos llevan 2 años en una legislatura y no se han puesto de acuerdo en un compromiso que suscribieron y que firmaron ante los medios de comunicación y que acordaron con el Ejecutivo Federal. ¿Por qué consideras que los partidos políticos no han cumplido con su compromiso con respecto a la corrupción? Por la enorme corrupción que hay dentro de los partidos políticos. Yo creo que si uno platica con la gente, ve uno la clasificación que la gente le da de cuáles son los organismos más desprestigiados. Los partidos políticos están ocupando casi la cabeza del desprestigio. Es muy grande y creo que deben darse cuenta los partidos políticos de lo que piensa la sociedad de ellos. Creo que lo conocen. Pero obviamente uno de los problemas que uno contempla es que nuestro sistema político está plagado de corrupción y los partidos políticos son parte de esa corrupción. Por eso es lo que la sociedad tenemos nosotros que presionar que las cosas se hagan, porque ellos dicen, caray, todas estas leyes anticorrupción en el ambiente en el que yo estoy viviendo, pues con toda seguridad que tienen otras cosas más importantes que hacer que llevar esa ley adelante. La sociedad, nosotros, debemos exigir que esas cosas se lleven adelante.
No queremos un México corrupto. No queremos que continúe la corrupción a los niveles que está. Y eso es una obligación de nosotros, ciudadanos, de exigir a los políticos que lleven las leyes adelante que se han comprometido. Alberto, Sociedad en Movimiento, que tú encabezas, ha estado trabajando en las últimas semanas con organizaciones de la sociedad civil para empujar un gran movimiento en contra de la corrupción. ¿Por qué no nos platicas qué es lo que están pensando, qué acciones van a llevar a cabo para que los amigos que nos estén viendo, si quieren, puedan adherirse y también puedan contribuir con sus ideas, con su tiempo, para poder fortalecer este proyecto de la sociedad civil? Creo que el objetivo fundamental, como lo decíamos hace un momento, es que en México primero reconozcamos la dimensión de la corrupción. Segundo, encontremos las causas de la corrupción. Tercero, veamos el impacto que tiene esa corrupción dentro de nuestra sociedad. Y ahora sí, estando conscientes de todo lo que implica, qué soluciones son las que nosotros estamos proponiendo para llevar eso adelante. Por ejemplo, una cosa muy importante es la denuncia, ¿verdad? Es decir, la denuncia en donde nosotros ciudadanos podamos dar la denuncia de la corrupción y veamos que se actúe sobre esa denuncia. Es muy importante. Uno de los factores más importantes que tenemos es que tengamos nosotros derecho a denunciar, el canal para denunciar, y esperemos la respuesta y esperemos la acción que sea consecuente con el daño que se está causando. Es uno de los elementos que nosotros estamos analizando con mucho cuidado. Alberto, en otras emisiones de este programa hemos analizado el tema de la impunidad y hemos reiterado que no solamente la denuncia sea el elemento fundamental para poder restar y hacer que realmente el sistema de justicia, de procuración y de impartición funcione. Siempre decimos, tú como buen empresario lo sabes, que la cadena de valor empieza con la denuncia, pero termina con la sanción al que delinque. Y no solamente la denuncia, es la integración del expediente, que el Ministerio Público tenga la capacidad investigadora, que el juez le llegue el expediente, que el juez tenga la capacidad de analizar cuál es la resolución que va a dar en ese tema y que además le mande a la autoridad competente para que lo sancione. Lo que te quiero preguntar, Alberto, es, poco hablamos de la corrupción en el Poder Judicial, hablamos de la impunidad, hablamos de la procuración y la impartición de justicia. ¿Qué estamos haciendo los ciudadanos para también combatir la corrupción en ese gran engrane que debe tener el sistema de nuestro país? Yo creo que lo que tenemos que hacer es precisamente la exigencia. La denuncia, si no tiene consecuencias, decepciona al ciudadano que dio la denuncia. Entonces tiene que tener consecuencias y por ahí aparece el aparato judicial. Y el aparato judicial no está funcionando bien, lo reconocen los propios magistrados, lo reconocen quienes están adentro. Tenemos que hacer una gran campaña para que ellos, que son parte fundamental de esta cadena de la corrupción, pues tengan una forma muy diferente de actuar. Me gusta la película Presunto Culpable, me gusta mucho. Y más en una reunión que tuvimos recientemente, uno de los expositores fue precisamente quien produjo la película El Presunto Culpable. Y fue muy interesante, porque son casos de la vida real, son casos de la vida real en que dice uno, pero ¿cómo puede suceder esto? Bueno, pues sucede. Un porcentaje muy alto de quienes están en la prisión no debieran estar en la prisión y quienes debieran estar adentro están afuera y están paseando muchos exgobernadores por otras partes de Europa y sale en el Forbes la lista de los 10 mexicanos más corruptos en opinión del Forbes. Carambas, se conmueve uno frente a eso y se irrita uno frente a eso y el aparato judicial es parte de por qué no acabamos con la corrupción, porque dentro del aparato judicial hay corrupción. Alberto, estamos terminando el programa. Quisiera hacerte una última pregunta con una respuesta muy breve. ¿Qué recomendación práctica le haces a los ciudadanos para que combatamos la corrupción? Que tengamos la valentía de la denuncia y del seguimiento hasta sus últimas consecuencias y no nos demos por vencidos. Tenemos nosotros, ciudadanos, la responsabilidad de forzar a la autoridad y a quienes estén involucrados a que esta corrupción se abata considerablemente. Y nosotros poner el ejemplo de que somos gente honesta.
Es decir, reiterando lo que ya platicamos, que nos sintamos nosotros orgullosos como ciudadanos, como padres de familia, como empresarios, como empleados, que la honestidad es el principal valor que le vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros empleados, a nuestros compañeros de trabajo. Sí, señor. Que la corrupción, su combate, sea un elemento que sirva para reducir la desigualdad. Este país ya no aguanta más desigualdad, Alberto. Este país lo que busca es crear oportunidades para los que menos tienen. Y ese es un objetivo que debemos seguir trabajando los que estamos en la sociedad civil. Alberto, te agradezco mucho que nos acompañes y como siempre te agradezco el trabajo ciudadano que llevas a cabo todos los días. Encantado, Tulio, y muchas gracias por tu invitación. Pues muy buenas noches. Los invitamos a que nos vean en la próxima emisión de Buen Ciudadano. Vamos a hablar de la importancia que tiene el sistema de justicia penal, cómo se está reformando, cómo hay un nuevo sistema de código penal, cómo es importante que los estados de la República trabajen en el sistema de juicios orales. Nos vemos en la próxima emisión. Muy buenas noches. Y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Hasta la próxima.